¿Qué tal, mi gente? Vamos a iniciar este tema muy bonito, pero antes con saberes previos, ¿vale? Empezamos. ¿Qué es la bacteriología? Pues es el estudio de las bacterias, obviamente. ¿Qué es la biología molecular? Es el estudio de las moléculas que componen o constituyen a los seres vivos. Ahí está. Siguiente pregunta. La botánica, lógicamente, es el estudio de las plantas, ¿correcto? La ecología, eco significa casa, logía, estudio de la casa, estudio del medio ambiente, ¿no? Es decir, la relación que existe entre los seres vivos y el medio ambiente, la interacción. Muy bien, siguiente. La embriología. La embriología estudia el desarrollo de los animales. Etología, comportamiento, estudia el comportamiento de los animales. Función, estudia el funcionamiento de los seres vivos. Genética, origen, estudia la herencia de los caracteres biológicos. Microbiología, estudia los microorganismos, obviamente, ¿no? Organismos microscópicos. Ictiología, estudia los peces, claro que sí. Entomología, estudia los insectos, como decía Vegeta, insecto. Taxonomía, taxodivisión, estudia la clasificación de los seres vivos. Que virología, estudio de los virus. Y finalmente, zoología, zoológicos, animales. Facilísimo, ¿no? Estudio de los animales. Muy bien, una vez ya con estos saberes previos, vamos ahora a iniciar la clasificación de los seres vivos, ¿ya? Se clasifican en reino los seres vivos, ¿no? El primero es el Ametenobrevibacter, pertenece a qué reino. A ver, ¿a qué reino? Obviamente al reino Archaea o Arqueas. Siguiente, la Escherichia coli, la bacteria más famosa y conocida, pertenece al reino Bacteria. Muy bien, este hongo pertenece al reino fungi o hongos, ¿no? Muy bien, siguiente, ameba. La ameba pertenece a los claro que sí, protista, el reino protista. Reino plantae, evidentemente, y finalmente reino animales. Listo, entonces nos vamos a enfocar principalmente en los reinos animales, ¿vale? Empezamos. Reino animal. Academia Pi, tu mejor opción. Muy bien. Reino animal. Animalia, ¿no? Los animales tienen. Este reino animal pertenece a la característica pluricelular, es decir, varias células, millones de células en realidad, y organismos eucariontes. Se refiere. Hay dos tipos de célula eucariota: vegetal y animal. Nosotros tenemos la célula eucariota de tipo animal, incluyendo obviamente a los humanos. Los humanos están dentro del reino animal. En su mayoría con tejidos complejos, y también dice que los reinos o nosotros no somos heterótrofos. ¿Qué significa eso? Las plantas son de carácter autótrofo, es decir, fabrica su propio alimento. Heterótrofo, diferente, diferente, hetero. Siempre el prefijo, siempre cuando uno quiere entender una palabra, la mayoría de las palabras están compuestas por prefijos. Entonces, si entendemos los prefijos, mucho más fácil entender la palabra, ¿no? Hetero significa diferente. Es decir, que nosotros no podemos producir nuestro propio alimento. Los animales no pueden producir su propio alimento. ¿Ya? A eso se refiere. Con cierta capacidad de locomoción, movimiento, desplazamiento, ¿no? Muy bien. Los animales o el reino animal tiene dos principales clasificaciones. Se clasifica en dos, principalmente, ¿no? Clasificación vertebrados o invertebrados, o también denominados no cordados o cordados, es decir, invertebrados. Vamos a iniciar por los invertebrados, ¿vale? Muy bien, el reino animal, invertebrados. Un ejemplo, ejemplos, tenemos los poríferos, las esponjas, cnidiarios, medusas corales, pólipos, anémonas de mar, platelmintos, es decir, gusanos planos, alanados, nematodos, ¿correcto? Que son gusanos redondos, anelios, ya, gusanos redondos, por ejemplo la lombriz de tierra, ¿no? Muy famoso. Los moluscos, los artrópodos y los equinodermos, por ejemplo las estrellas de mar. Vamos a ir viendo ahora uno por uno cada
animales de tipo invertebrado, ¿vale? Empezamos por el primero. Listo, los poríferos más conocidos, el ejemplo más claro que tenemos son las esponjas, de carácter pluricelular, obviamente, pero carecen de tejido, ¿sí? Organismos marinos, obviamente. Aquí finalmente tenemos un ejemplo, ahí está, las esponjas. De ahí tenemos las cnidarios, ¿ya? Carácter pluricelular, con dos capas que funcionan como tejidos, presentan células urticantes. ¿A qué se refiere células urticantes? Las medusas, por ejemplo, en sus tentáculos tienen una especie de sustancia que emite para defenderse. Es como un veneno, ¿no? que sirve para defenderse de sus depredadores, ¿no? Muy bien. Ejemplo, tenemos las medusas, pólipos, anémonas de mar. Ahí está, ¿no? Muy bien. Siguiente. Invertebrados. Seguimos, toda esta sección es invertebrados, ¿ya? Es decir, sin vértebra, ¿ya? Entonces tenemos a los platelmintos, gusanos planos, aplanados dorsoventralmente como una cinta, ¿no? Simétricos y acelomados. Muy bien, entonces tenemos ejemplo la tenia o la solitaria. Sí, pero también, por ejemplo, tenemos, en la imagen se puede apreciar, es este animal es este gusano, ¿no? Es un ejemplo bien elegante. ¿Por qué? Porque la planaria que podemos ver en la imagen es un animal de tipo de reproducción asexual. ¿Qué significa? Se ha hecho experimentos, ¿no? Que si tú con un punzocortante de un cuchillo, pues a este gusano lo partes en tres, ¿ya? Partes en tres y se reproducen, mejor dicho, ese tipo de reproducción que tiene, generan tres nuevos individuos. Partes en tres, no importa, en cinco. Si tú partes con el cuchillo en 5 unidades, entonces tienes 5 nuevos individuos, 5 nuevos seres vivos, 5 nuevos planarias. Entonces este gusano es muy interesante, su reproducción. Muchos científicos están investigando para las aplicaciones, por ejemplo, de personas que hayan quedado sin brazos, sin piernas, y se puede usar esta célula, ¿no? Entonces eso se está investigando, hay muy buenos avances. Entonces, que en otro momento ya lo comentaremos. Muy bien, seguimos con invertebrados. Ya tenemos los gusanos redondeados, más conocidos como nematelmintos. Entonces su cuerpo redondeado, ya pseudocelomados con falso celoma, a modo de cavidad central. Por ejemplo, tenemos las lombrices intestinales, muy conocidas, ¿no? Ahí está, muy bien. Invertebrados. Seguimos con invertebrados. Ahora vamos a conocer los moluscos, ¿correcto? Con cuerpo blando, no segmentado. Suelen presentar el cuerpo protegido, por ejemplo, una concha calcárea. O tenemos ejemplos también gasterópodos, que son el caracol, ¿sí? Ahí está. Muy bien, el caracol, ¿no? Muy bien, ahora sí, los artrópodos. Con cuerpo segmentado cubierto por exoesqueleto, ya es decir, esqueleto externo, de quitina, ¿no? Es una sustancia química que compone este esqueleto externo. ¿Sí? Representa el grupo más numeroso en animales. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos a los crustáceos, los arácnidos, insectos, miriápodos, como los cien-pies, mil-pies, etc. Ahí está, tenemos unos ejemplos en imagen, como pueden apreciar. Continuamos con los equinodermos, pseudo esqueleto interno formado de tipo calcáreo, ¿ya? Simetría pentarradial, es decir, 5, penta significa 5. A este filo pertenecen las estrellas de mar, obviamente, ¿no? Muy bien, ahí tenemos el ejemplo de los equinodermos. Y otro ejemplo de equinodermos tenemos a los lirios de mar, ¿ya? Ahí está, en la imagen, como pueden apreciar. Reino animal, clasificación, ¿ya? Tenemos ahora al reino animal de tipo vertebrado, cordados, a los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Esto es de la clasificación vertebrados o cordados. ¿Ya? A los peces, por ejemplo, tenemos a esta familia, ¿no? Ectotermos, es decir, característica, perdón, ectotermos, ya dependen de fuentes externas para mantener la temperatura, es decir, del ambiente. ¿Ya? Su respiración es de tipo branquial. Tres grupos principales fundamentales que son los agnatos, peces sin mandíbulas, por ejemplo la lamprea, peces cartilaginosos, también conocidos como condrictios, esqueleto de cartílago, ejemplo los tiburones, las rayas. Peces óseos, ¿no? Peces óseos, osteictios con esqueleto óseo. Muy bien, ahora vamos a ver esos ejemplos, ¿ya? Ahí tenemos muy bien,
Ahí está. Peces, por ejemplo, a los agnatos, la lamprea. Ahí está un ejemplo de agnato, la lamprea. Como pueden ver, peces con dictio. Obviamente el tiburón. Tiburón. El tiburón, ¿ya? Y también a las rayas, ¿no? Como lo acabamos de mencionar, otro ejemplo de condrictio. Peces osteictio. Tenemos a la anguilla o anguila, ahí está, como pueden apreciar en la imagen. Ese es el ejemplo de invertebrados, ¿ah? Peces. Es decir, peces significa con vértebra, de clasificación con vértebra. Anfibios, ahora vamos a ir a los anfibios, ¿ya? La respiración de los anfibios es interesante, ¿por qué? Porque sufren una metamorfosis. Un ejemplo, como pueden ver, en las ranas, ¿ya? Y en las ranas, en la salamandra también, ¿ya? Que sufren una metamorfosis. En fase larvaria tiene respiración branquial y ya cuando es adulto, respiración pulmonar. Entonces, hay una, eh, digamos, una confusión, ¿ya? Creen que los anfibios es sinónimo de reptiles. No. Los anfibios y los reptiles, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es justamente, ¿no? Que en la fase los anfibios tienen respiración branquial y luego pulmonar. En cambio, los reptiles tienen solamente respiración pulmonar y siempre están en la tierra. En cambio, los anfibios del agua pasan a la tierra. Esa diferencia, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la salamandra, ¿no? Una imagen de la salamandra. Otro ejemplo de los anfibios es la rana, ¿ya? Muy bien, seguimos entonces en los clasificación de tipo vertebrado a los reptiles. Los reptiles son de piel escamosa, resistente, con escamas de queratina, una sustancia muy resistente. Sistema circulatorio doble circuito. La de respiración, como lo hemos dicho, de los reptiles solamente pulmonar, ¿ya? Muy bien. Y tenemos, por ejemplo, a los poiquilotermos, ectotermos, aunque algunos grupos de reptiles se comportan casi como homeotermos. ¿Qué significa homeotermos, ectotermos? Ectotermos externo, ¿no? Dependen de su cuerpo, o sea, la temperatura corporal depende de la parte externa del ambiente. En cambio, los homeotermos, ¿ya? Esos animales pueden, su temperatura corporal depende absolutamente de ellos. Significa que ellos pueden regular su temperatura a sus condiciones que requieran. Esa es la diferencia. Capaces de controlar su temperatura, ¿no? Como le dice. Muy bien. Reptiles. Piel escamosa resistente con escamas de queratina. ¿Ya? Muy bien. Ajá. Lo estamos repitiendo, ¿no? Y acá están los ejemplos. Ejemplos de reptiles. Tenemos a las serpientes, lagartos, las tortugas, cocodrilos, caimanes, y oviales y tuátara también, ¿no? Siguiente. Aves. Ahora vamos a la clasificación de vertebrado. Continuamos, pero a las aves. Extremidades anteriores modificadas, alas, bípedos, homeotermos también. Las aves tienen esa capacidad de controlar su temperatura interna de forma independiente sin importar la temperatura externa, ¿no? Mayoría de cuerpo cubierto de plumas y pico córneo sin dientes, obviamente. A mí me gusta, dice que el animal más veloz del mundo. Algunos con el guepardo piensan que es, pero no, el animal más veloz del mundo es claro que sí, el halcón peregrino. Corre una velocidad impresionante, muy interesante. Así que ahí tenemos un ejemplo de aves. Ahora vamos a ir a los mamíferos, homeotermos. Homeotermos, mamíferos son homeotermos, capacidad de controlar su temperatura corporal, ¿no? Pelo y glándulas mamarias, mayoría son vivíparos. Algunas excepciones como el ornitorrinco y la equidna y y terrestre, ¿no? Muy diversos, ¿ah? Muy diversos, la verdad. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿qué animal es esta? A ver, ¿quién me dice? Claro, la equidna. La equidna. Y bueno, tenemos al león, otro ejemplo de mamífero, ¿no? O leona. Y eso sería todo, mis estimados amiguitos y amiguitas del reino animal.